Muy buenos días, el tema de hoy es ¿qué acarrea la desobediencia? Vamos al libro de 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando es vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué acarrea la desobediencia? Mire que la desobediencia nace directamente del corazón. Y es cuando no aceptamos una corrección, una orientación o una dirección. Y es porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Cuando alguien nos corrige o nos orienta o nos direcciona, a veces creemos que tenemos la razón y la otra persona no. Y como que nos enfrentamos a esa persona. Pero muchas veces la desobediencia nace desde los hogares, cuando los hijos no obedecen a los padres, cuando los hijos se creen más que los padres, cuando los hijos critican a los padres por las decisiones que toman o por lo que les mandan hacer o por lo que deben ejecutar y hacer en el hogar o en la casa, como familia o como hogar o como hijo, y encontramos consecuencias de la desobediencia. Y es que si no obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cómo vamos a obedecer a un Dios en el cual usted y yo no vemos? Es un Dios en el cual usted y yo podemos llegar a conocer a través de la meditación, el estudio y la palabra. Pero si Dios nos dio estos padres terrenales y no los obedecemos, ¿cómo pretendemos nosotros que obedeceremos a Dios? Si a veces criticamos, murmuramos contra nuestras autoridades y no nos sujetamos a ellas, no obedecemos a las autoridades y acarreamos consecuencias por causa de nuestra desobediencia. Y la desobediencia viene precisamente cuando usted y yo no obedecemos y no acatamos una orden o una decisión, y como que juzgamos, criticamos y creemos que tenemos la razón y como que vemos que la otra persona está equivocada, pero no agachamos la cabeza. Encontramos el mejor ejemplo en Jesús. Fue un hombre, la palabra de Dios dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque él siempre fue sujeto al Padre. Él obedeció al Padre en todo. Él nunca fue desobediente al Padre Dios. Él lo obedeció en todo. Ya que en estos versículos que acabamos de leer nos quiere decir que nuestra guerra, nuestra batalla no son carnales, es decir, no es contra carne ni sangre. Por esto usted y yo debemos entrar y mirarnos cómo estamos obrando y cómo estamos actuando, porque es un comportamiento en el cual el enemigo trabaja de adentro hacia afuera, trabaja dentro de nosotros para mirar cómo juzgar, cómo criticar, cómo condenar, cómo no obedecer, cómo imponer nuestra autoridad, cómo imponer nuestra desobediencia pretendiendo ser obedientes, pero cuando nos presentamos delante del Señor, usted y yo no somos obedientes, somos desobedientes porque criticamos y murmuramos y no aceptamos una corrección, una dirección. Y es que a veces nos enfrentamos a nuestras autoridades pensando que tenemos la razón, pero no hacemos silencio, no escuchamos y obedecemos y miramos en qué estamos fallando, porque a veces miramos más el error de la otra persona que cuando nosotros estamos equivocados. Cuando nosotros militamos en Cristo, nos estamos preparando para luchar contra lo que se llama desobediencia. Y esto no es más que rebeldía. Pero para nosotros luchar contra la desobediencia debemos estar perfectamente obedientes delante del Señor. Si usted y yo no estamos en una dimensión de obediencia, no podremos luchar contra alguien que esté en desobediencia. Hay veces pretendemos que usted y yo dirijamos a alguien, mandemos, organicemos a una persona, pero no somos obedientes. Y cuando esa persona se nos enfrenta o cuando esa persona es rebelde o desobediente, creemos que estamos actuando bien y pretendemos actuar con severidad contra esa persona. Es como cuando un padre pretende corregir a su hijo con palabras soeces, palabras vulgares, palabras malintencionadas y que el hijo obedezca. De pronto el hijo obedece, pero el hijo no va a obedecer siempre acorde a lo que le está diciendo, porque no es testimonio, no es de ejemplo. Hemos visto padres que creen que sus hijos son como los esclavos de ellos y los mandan que hagan, pero no son ejemplo a seguir, porque los hijos miran cómo actúan sus padres, que sus palabras vayan acorde con sus hechos y no se ve ese reflejo. Por eso vemos hijos que hay padres que dicen que mis hijos son rebeldes, que mis hijos son desobedientes, que no obedecen, que no acatan las órdenes, pero miremos cómo están esos padres, cómo
ordenan a sus hijos, cómo guían a sus hijos, cómo los orientan, haciendo cosas indebidas, inclusive haciendo cosas por debajo de cuerda, con una mentira pretendiendo sacar una verdad, o hablando cosas con palabras de doble sentido, o con palabras soeces o vulgares, y pretendemos que obedezcan. Así no van a obedecer. De pronto obedecen, pero subyugados, pero no obedecen con una tranquilidad y una obediencia sujeta, porque ven el reflejo de sus padres. Ya que hombres y mujeres más desobedientes son los que tienen un espíritu de ser justos, que pretenden ser justos y muy espirituales, porque por su justicia no obedecen a los demás. Ellos creen que son los únicos que pueden y tienen la razón, y son muy espirituales. Son más desobedientes que los justos, porque como están en tan contacto con Dios, que tienen una comunión con Dios, que dice que tienen una comunión con Dios, ellos no obedecen a las autoridades puestas por Dios, porque muchos dicen es que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me orientó, Dios me enseñó, pero cuando la autoridad lo orienta, lo direcciona, no acepta la dirección. ¿Para qué el Señor dejó autoridades en la tierra? Para que usted y yo nos sometamos a las autoridades que fueron impuestas por el Señor. Y esas autoridades debemos rendirles cuentas de lo que usted y yo hacemos, pero también someternos y obedecer lo que ellos nos guían y nos orientan, para poder tener obediencia delante del Señor. Ya que si somos soldados de Cristo, del ejército de Dios, ¿por qué Dios no ha perdido una batalla y nosotros sí? ¿O no hemos entendido o identificado bien con el que no ha perdido una batalla? ¿Será que usted y yo nos identificamos con Cristo Jesús? En los mandamientos, en los estatutos, los decretos que nos dejó, en la obediencia, la sumisión y la obediencia, sujeción al Padre. ¿O no lo hemos querido entender? ¿O no hemos sido gente aplicada en lo que Él nos ha enseñado? Ya que el Señor no pierde una batalla porque Él es obediente al Padre. Usted y yo perdemos una batalla porque no somos obedientes. En la obediencia hay un misterio, hay un secreto, que solo lo sobrenatural lo traemos hacia nosotros cuando somos obedientes. Por eso la palabra de Dios nos enseña que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Pero es que yo le obedecí la semana pasada, pero es que yo obedecí tal cosa, pero la obediencia es inmediata. La obediencia debe ser en todo, con todo y para todo. Por eso siempre coloco el mejor ejemplo, a Jesús, porque Él nunca juzgó al Padre, porque Él nunca estuvo en contra del Padre, porque Él siempre estuvo alineado a la voluntad del Padre. Él siempre estuvo sujeto a la palabra del Señor. Él siempre obedeció todo lo que le decía el Señor, y Él lo hacía acorde a lo como el Padre le decía. Como dice en 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Hay algunos que el Señor les ha hablado, les ha dado palabras, se ha profetizado sobre ellos, inclusive el Señor les ha dicho el propósito, el llamado, que solamente sujétense, obedezcan al mandamiento, obedezcan los lineamientos dentro de la palabra, la dirección del pastor, el líder, la persona que lo está guiando, orientando, y pueda llevarlo a la oración, y el Señor lo levantará y lo llevará en victoria. Pero hay veces nos creemos justos delante de Dios, juzgando a nuestras autoridades, es que no hizo, es que dejó de hacer, es que va a hacer, es que no ha llamado, es que no ha buscado, muchos argumentos que el enemigo le vende al hombre, y el hombre habla y se ufana de hablar de todo lo que el enemigo le habla o le dice, pero ni siquiera usted y yo vamos a la oración y le pedimos orientación y dirección al Espíritu Santo. ¿Será que yo estoy equivocado? ¿Será que estoy haciendo malas cosas? ¿Será pronto que estoy siendo rebelde o desobediente? ¿Será que yo realmente no me someto a mi autoridad? ¿Será que yo no me someto a la obediencia? ¿O será que yo sigo siendo un hombre el cual acarrea consecuencias por mi desobediencia? ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Cómo estoy obrando? Pero mejor aún, ¿qué estoy viviendo en este momento? ¿Qué consecuencias estoy pasando a raíz de mi desobediencia? Porque a veces nos es tan fácil echarle la culpa a los demás. Es que esto me pasó por haber confiado en esto, pero esto me pasó por haber hecho esto, pero esto me pasó por haberle dicho a tal persona. Pero no miramos realmente hacia adentro cómo estoy actuando. ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis gestos? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Cuál es la decisión que yo he venido tomando para que esté viviendo consecuencias a raíz de la desobediencia? Porque usted y yo
Lo que estamos viviendo es consecuencia de decisiones tomadas por usted y por mí, no decisiones tomadas por los demás, porque usted y yo tenemos voluntad propia. Pero si tomamos una decisión y acarreamos consecuencias, pues porque no fuimos obedientes a lo que el Señor nos mandó y lo que nos dijo a través de la autoridad que tenemos impuestas, permitidas por Dios. Hoy debemos entrar delante del Señor y pedirle perdón al Señor por las consecuencias que estamos viviendo por la desobediencia, y pedirle perdón, que la sangre de Cristo nos redime, nos libere, nos santifique y entrar en obediencia absoluta en Cristo Jesús. Amén.